Jurídica. Se continúa con el trámite de informes. Tiene la palabra el letrado y defensor del acusado Juan Miguel García Gómez, señor Sánchez Vera. Con se venia, ilustrísima señora presidenta, ilustrísimos señores de la sala, para informar respecto de nuestro escrito de conclusiones provisionales elevadas a definitiva con un pequeño cambio, o sea que también me referiré al final, y solicitar una sentencia absolutoria para mi mandante. Muy brevemente, el esquema que voy a seguir, que lo anticipo, como también han hecho otros compañeros, para que se sepa por dónde voy. En primer lugar, voy a explicar muy brevemente cuál es la calificación y sobre todo los hechos del Ministerio Fiscal en relación con nuestro mandante, porque, bueno, como ha habido también una reducción, se modificó respecto de uno de los delitos, y en fin, en un plenario tan largo, pues yo creo que hace al caso referirme a ello, y además a la vez que me referiré, pues ya haré alguna pequeña glosa, digamos, crítica, como no puede ser de otra manera, respecto de esos hechos que afirma el Ministerio Fiscal en sus conclusiones y en su informe, por lo demás muy brillante. A continuación, me referiré a las conclusiones que obtuvo el Ministerio Fiscal y que, bueno, pues a nuestro respetuoso entender, dejaron entrever en cierta medida una duda, y habiendo una duda en la propia acusación, pues naturalmente la sentencia no puede ser más que absolutoria, pero claro, naturalmente, como es un informe, como fue un informe del Ministerio Fiscal de cerca de 8 horas, tampoco podemos, y sería casi hasta demagógico por esta parte, el quedarnos con dos frases que dijo el Ministerio Fiscal, y yo aquí las repito, y entonces ya sin el contexto, porque lo cierto es que el Ministerio Fiscal acusa. De tal modo que, a continuación, dejando de lado, porque creo que es importante hablar de ese segundo punto, de esa, a nuestro entender, duda probatoria por parte del Ministerio Fiscal, pero no obstante, continuaremos el informe, lógicamente, ya realizando una subsunción breve en el tipo objetivo, en cuanto al tipo objetivo del delito por el que se nos acusa, y en cuanto al tipo subjetivo, y finalmente, pues haremos una alegación simplemente y muy breve subsidiaria. Bien, con este orden paso a desarrollarlo. Y en primer lugar, respecto del primero de los puntos, que era la calificación jurídica que realiza el Ministerio Fiscal y los hechos en los que se apoya, la calificación jurídica es de complicidad en el delito de estafa, como es conocido. Y los hechos, bueno, nosotros no vamos a discutir, vamos a presuponer el hecho principal respecto del que se acusa a mi mandante como cómplice, es decir, respecto de la estafa, lo cual no quiere decir que nos conformemos con ello, pero no vamos a defender lo contrario, porque se nos acusa de cómplice. Ya ha habido otras defensas que han hablado del hecho del pretendido hecho principal. Todo lo que de ahí decida la sala y que pueda aprovechar a nuestro mandante, pues nos adherimos a las otras defensas, pero nosotros no vamos a hablar nada más que de lo que es la parte de la complicidad y los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva de la complicidad, no del hecho principal, que sería la pretendida estafa en fórum filatélico. Pero sí conviene decir lo siguiente respecto de esos hechos pretendidamente de estafa. Igual que ha hecho la sección tercera de esta ilustrísima sala y posteriormente el Tribunal Supremo en la confirmación de la sentencia de arte y naturaleza, pues esa pretendida estafa se basa en diversos hechos, no en uno solo, no es un hecho, sino que, bueno, pues son varios. Y entonces, haciendo un paralelismo con esa otra sentencia, con la de arte y naturaleza, en la que este letrado también tuvo oportunidad de actuar y de aprender, pues allí el Tribunal Supremo ha dicho, mire, hay varias partes, digamos, de la estafa, y entonces una sería, y allí ya sí digo sí estafa, porque, bueno, es sentencia firme, una sería que el dinero el dinero que le pagaban a los clientes por las obras de arte, aquí sellos, pues no era por la venta ni la revalorización de las obras de arte, aquí sellos, sino por los nuevos clientes que entraban, de ahí la denominación de piramidal. O, por ejemplo, también el Tribunal Supremo, en la sentencia de arte y naturaleza, pues refiere que
el cliente pues no sabía que lo que se le estaba asignando en realidad estaba obras de arte sobrevaloradas. Aquí, pues en su caso, los sellos. Bueno, sobre esto no se acusa a Juan Miguel, porque la parte a la que él se le acusa es simplemente, por lo menos así lo ha entendido este letrado, tanto en el informe como en el propio escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, sobre lo que se le acusa, no es sobre esos otros hechos que puedan tener que ver con la estafa en su caso, sino con la parte denominada de la despatrimonialización de Forum, es decir, con la recircularización de los sellos. Porque lo que se dice, y esto a su vez en dos frentes, porque lo que se dice es, por un lado, que tendría que conocer que en su trabajo en Watson, que como sabe ya perfectamente la sala, pues recibía los sellos y luego a su vez pues los vendía a Basto y a su vez pues Basto a otra sociedad y al final aquello acababa en Forum, cosa que jamás Juan Miguel ha negado que supiera, sabía que el cliente último era Forum. Y por otro lado, la cuestión de la furgoneta, pero las dos cosas tienen que ver con la recircularización de los sellos. Y esto es importante, como veremos ahora a continuación, y voy a procurar ser muy breve, porque la verdad es que después de un largo plenario como el que nos ha ocupado, pues yo creo que las cosas también van siendo relativamente claras, incluso cuando ya se llega a este informe, sin restarle la importancia que tiene, lógicamente. Pero es importante porque a Juan Miguel no se le acusa de las otras partes que tengan que ver, en su caso, si es que la sala lo decidiese así, con la estafa. Y es importante porque el Tribunal Supremo también, y me va a permitir la ilustrísima sala que cite muy breve, porque voy a citar 2 o 3 sentencias nada más en todo el informe, pero esta, la de Arte y Naturaleza, la de 23 de febrero de 2018, que es la de Arte y Naturaleza, pues dice que el negocio en sí es legal, el de Arte y Naturaleza. Se puede hacer el paralelismo con el nuestro, sin desnudo de todas las cuestiones que luego han sucedido, de lo que ya he dicho, de la revalorización, todo eso, desnudo de ello, pero el negocio en sí, que es lo que conocía Juan Miguel, el Supremo dice que es legal, dice el negocio jurídico consistente en que una sociedad proceda a la adquisición de obras de arte, aquí sellos, y a su venta a terceros, los clientes, por un precio determinado, y que añada un compromiso de recompra por un precio superior pasado un periodo temporal establecido en el contrato, no presenta en sí mismo caracteres delictivos en el ámbito del delito de estafa. No, pues ese negocio en sí no es estafa, evidentemente. Si las partes conocen y aceptan el valor estimado del objeto que venden o compran, pueden asumir los riesgos derivados de la apreciación o depreciación del objeto en el tiempo de duración del contrato, todo lo cual puede desarrollarse sin engaño y sin incurrir en conductas delictivas. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo, y eso es así, sin perjuicio de que, si luego han sucedido otras cosas, pues pueda calificarse de otro modo. Claro, la cuestión es, ¿qué sabía Juan Miguel? Porque cuando se dice, no, él sabía que el cliente último era Forum Filatélico, bueno, pues que no sabía más que esto que estamos diciendo. Conoce, en cambio, las otras cuestiones, es decir, en definitiva, conoce, se plantea el criterio fiscal, ahora como veremos a continuación, conoce la cuestión de la recircularización de los sellos. Bueno, el Ministerio Fiscal pues acaba señalando que sí, por eso acusa, evidentemente, por complicidad en la estafa, porque asigna, digamos, esa parte a mi mandante en relación con el perjuicio, con ese aparentar solvencia también, si queremos mantener la terminología propia de los delitos de estafa. Y habla por ello en su informe, que citaré en repetidas ocasiones, porque hemos tenido la ocasión, dado el tiempo transcurrido, de transcribirlo internamente para nosotros, y bueno, pues por eso lo puedo citar, gracias al audio. Pues habla de vaciamiento patrimonial, habla así que nos ponemos a dar vueltas a las cajas, de manera que podemos pagar varias veces por las cajas, cuantas veces como queramos, dan vueltas al circuito, en fin, pues el informe fue muy largo y lo explicó perfectamente a qué se refería el ilustre representante del Ministerio Fiscal. Y lo mismo respecto de la furgoneta. De la furgoneta, más o menos, lo que viene a decir el Ministerio Fiscal, y con esto termino ya la parte, digamos, introductoria de que sepamos dónde estamos, qué es lo que acusan a Juan Miguel, pues lo que viene a decir el Ministerio Fiscal es lo que, lo diré luego, desde el principio dijo mi mandante,
porque nadie le preguntó en instrucción específicamente si había una furgoneta, sino que preguntándole al hilo de cómo había conocido a Belén y a otras personas, etcétera, pues de repente él contó, luego citaré el folio, de forma absolutamente espontánea, lo cual es muy significativo, la cuestión de que el señor Llorca le había pedido que fuera a recoger una furgoneta que tenía unas cajas de sellos y, bueno, pues esto entiende el Ministerio Fiscal, que pudiera ser también constitutivo de ese evento relativo a la recircularización, pero en otra modalidad distinta de la de Creative. Son dos cosas distintas, separadas, pero que confluyen en lo que tenemos que ha sido, en definitiva, la acusación. Porque luego hay otros hechos, pero la verdad es que son simplemente citados por el Ministerio Fiscal, porque, por ejemplo, de la autorización en cuentas, pues a lo mejor podía tener algún significado antes, cuando también se acusaba por blanqueo de capitales, pero ya no se acusa, y entonces, bueno, pues en el informe simplemente señala, así, digamos, casi de pasada, si me permite decir así, dice que Juan Miguel García Gómez, pues que había trabajado para el señor Llorca, y luego dice, al menos desde el 96 hasta el 2005, figura autorizado en cuentas, en varias sociedades de Llorca, pero bueno, no incide más en ello. Luego también habló, digo, en estos otros hechos, de la cuestión de Parque Marítimo Anaga, que había actuado como administrador, cosa que tampoco en ningún momento negó don Juan Miguel. Y por último también, pues si me salta alguna cosa, pero desde luego no será de propósito, habló, las más relevantes, de la indemnización que tanto él como Lucía Valcárcel pues había cobrado cuando se fue. Y yo creo que fue el único, además, que, bueno, desde luego en relación con el señor Llorca, que cuando se enteró que le habían condenado al señor Llorca por un delito de blanqueo de capitales, pues muy poco compatible con una actitud pretendidamente dolosa, pues decidió abandonar cualquier trato con el señor Llorca, a pesar de que él hizo la comprobación de si el dinero que él recibía tanto de indemnización como el que había, digamos, manejado en las cuentas del señor Llorca, no él, porque él no tenía tampoco mayores administraciones, pero si tenía que ver con algo de blanqueo de capitales, de esa sentencia que había llegado a su conocimiento, y bueno, si se me permite decir así, pobre de él, que se quedó muy tranquilo porque vio que el dinero tenía que ver con Forum, y entonces dijo, bueno, pues entonces yo me voy, cobro mi indemnización, y luego resultó que, bueno, pues que lo de Forum también estaba crasamente contaminado. El tema de planteadas así las cuestiones, el tema de la duda. Bueno, vamos a ver. El Ministerio Fiscal, desde luego, hizo un informe no demasiado largo respecto a Juan Miguel, deben ser como cerca de 10 minutos, un poco más, no es una cuestión de extensión. Se puede decir, bueno, no, las cosas estaban tan claras que nos falta más tiempo, al revés, o al contrario, se puede decir, bueno, pues no hizo más falta porque no tiene tampoco una participación tan importante. Sea como fuere, nosotros hemos transcrito, entonces, él se refiere a dos partes. Primero la recircularización, digamos, en general, de los sellos, que se le imputa, y luego a la cuestión de la furgoneta, que también se le imputa. Entonces, insisto, el informe no va a consistir en hacer una suerte de exégesis de las palabras que hemos transcrito del Ministerio Fiscal y decir, bueno, aquí le hemos pillado porque es que dice tal cosa y entonces esto es una duda. Pero bueno, yo creo que es sintomático que hasta la propia acusación, pues, por lo menos a nuestro respetuoso entender, pues pareció, digo, que no expresaba las cosas con la contundencia que se expresaban respecto de otras personas. Y esto, insisto, no es hacer demagogia, no me voy a quedar solo en esto en el informe, obviamente, pero ciertamente tiene relevancia, lo mismo que la tiene, pues, en la comparación, digamos, si una sala de audiencia, esta misma sala, pues expresa una duda, aún sin darse cuenta, en una sentencia, y luego, pues eso, cuando llega al Tribunal Supremo, la sentencia se casa, porque dicen, mire, si nosotros no podemos dudar en casación por el Tribunal de Instancia, pero si el Tribunal de Instancia ya ha plasmado la duda, pues evidentemente nosotros tenemos que sacar la consecuencia jurídica correcta para esa duda, que es aplicar el indubio pro reo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que señaló el Ministerio Fiscal en su informe? Respecto de la primera parte, digamos, la general de recircularización, pues señaló, dice, no nos podemos creer que el señor García Gómez no fuera consciente de lo que estaba haciendo. El Ministerio Fiscal entiende que hay elementos suficientes que apuntan a la dirección de que el señor García Gómez sabía a qué estaba cooperando. Fin de la cita. Insisto, esto es la parte conclusiva.
lo previo ha estado contando todo lo que ya he tratado de resumir, y no se trata aquí de tergiversar ni mucho menos la palabra del Ministerio Fiscal. Pero esa fue su conclusión respecto a la primera parte. Claro, nosotros decimos, bueno, pero es que cuando se dice aquí que hay elementos suficientes que apuntan a la dirección, es que eso es casi para la celebración del juicio oral. Es que al final del juicio oral lo que tiene que haber ya es certeza, no algo que apunte a, tiene que haber certeza. Y sinceramente pensamos que el plenario pues ha servido precisamente para adquirir la certeza de que no es correcto que Juan Miguel García Gómez tuviera estuviera incurso ni en el tipo objetivo, que también parece que se ha olvidado un poco de ello el plenario en general, ni en el tipo subjetivo, como veremos ahora a continuación. Y la segunda de las conclusiones, que es la de la furgoneta, pues muy parecido, incluso creemos que todavía más claro, porque dice, lo cierto, señores, es que no tenemos motivos para considerar que el señor Juan Miguel García Gómez era totalmente ajeno a la mecánica que se estaba llevando, a la mecánica defraudatoria, al auxilio que estaba haciendo él con su participación. Fin de la cita, relativa a la furgoneta. Insisto, previamente ha explicado el bagaje probatorio que el Ministerio Fiscal ha entendido que había respecto de la furgoneta, y que nosotros también ahora a continuación analizaremos. Pero esa fue la conclusión. Sacó con un informe muy bien estructurado las dos conclusiones de cada una de las partes. Y entonces, claro, aquí lo mismo. Dice, no tenemos motivos para considerar que el señor Juan Miguel García Gómez era totalmente ajeno. Claro, pero es que lo que tiene que haber motivos es no para considerar que era ajeno, sino lo que tiene que haber motivos es para considerar que estaba inmerso en ello. Es decir, la acusación tiene que tener motivos para considerar la culpabilidad, no simplemente para que no se ha probado la inocencia, porque uno puede salir bien parado de dos, como sabe perfectamente la ilustrísima sala, puede salir bien parado de un plenario en dos formas. O bien porque se pruebe la inocencia, que es lo que básicamente nos está diciendo el Ministerio Fiscal, que no hemos logrado, es decir, no hemos probado la inocencia, es lo que está diciendo el Ministerio Fiscal, o bien porque no se pruebe la culpabilidad, y punto. Porque si no se prueba la culpabilidad, lo que resurge, o mejor dicho, lo que estaba inmanente y lógicamente pues continúa, pues son la inocencia, que es el estado natural, digamos, del acusado. De tal manera que pensamos sinceramente pues que no ha habido que ha habido una suerte de duda en gran medida manifestada por el Ministerio Fiscal, y que eso pues que si no desde luego definitivo, y por eso vamos a continuar naturalmente el informe, pero sí es sintomático esas dos conclusiones que extraía el Ministerio Fiscal. Bueno, y continuamos el informe, por tanto, con el tipo objetivo. Y entonces, en el tipo objetivo, decimos de la tentativa de estafa, pues si nosotros dejamos de lado la cuestión de la estafa, como he anunciado que lo voy a dejar de lado, porque el hecho principal ya ha habido otras defensas, y además pues no interesa al derecho de esta parte el informar sobre ello en este momento, sin perjuicio de lo que pudiera beneficiar a mi mandante que se pudiera decidir, pero en definitiva, por tanto, nuestro tipo objetivo lo que tiene que tener es un aporte, una ayuda, como es lógico, si es una complicidad, no fundamental, no necesaria, no es una cooperación necesaria, y luego tiene que existir, y no insisto más en ello, puesto que es de sobra conocido, pues una causalidad de ese aporte en el resultado típico. Una causalidad en el sentido de que la tentativa de complicidad no es punible en España, es decir, no es suficiente con que supuestamente Juan Miguel hubiera realizado algo si eso luego no se traduce en el resultado. Claro, la palabra causalidad, que es la que mantiene la jurisprudencia, siempre se ha dicho así y se sigue diciendo. La causalidad en la participación. Bueno, pues estará conmigo la sala que es confusa, que es una terminología antigua, porque de sobra conoce esta ilustrísima sala que no es la causalidad lo que importa, no solo para el autor, sino obviamente también para el partícipe, sino que tiene que ser la imputación objetiva. Y entonces había dicho que iba a citar solo un par de sentencias, y además son todas de esta sección primera o del Supremo, confirmando una de la sección primera, no por adular a la sala, sino porque así vamos más rápido, porque las sentencias entonces las conoce la sección. Bueno, entonces la primera pues es una sentencia en el caso Quío, la 37-2006 de 25 de enero, en la que simplemente es recordatorio, porque es de sobra conocido, pero bueno, pues el Tribunal Supremo recordaba, confirmando esa sentencia, el Tribunal Supremo, la de la sección primera,
en una de las piezas del caso Kio, pues confirmaba el Tribunal Supremo, confirmaba la de esta sección, que no es suficiente con la constatación, y parafraseo la sentencia porque no quiero tampoco leerla, de una causalidad natural entre la acción y el resultado, porque eso es el límite mínimo, pero insuficiente, sino que se ha de verificar, dice el Tribunal Supremo, confirmando la de esta sala, pues que lógicamente se ha producido la imputación del resultado, y entonces dice, bueno, tiene que haberse creado un riesgo jurídicamente desaprobado, es decir, que Juan Miguel no solo tiene que haber sido causal era, pero vamos, eso no lo dudamos, por supuesto, igual que causal era Lucía, que era Natividad Casado, que eran otros muchos, pero no solo sirve la causalidad, dice el Tribunal Supremo, sino que tiene que haber creado un riesgo jurídicamente desaprobado, y luego que ese riesgo jurídicamente desaprobado, en caso afirmativo, se haya concretado en el resultado. Y entonces termina el Tribunal Supremo señalando, o termino yo la cita del Tribunal Supremo señalando, bueno, pues que podrá faltar esa imputación de resultado, también para el partícipe, por supuesto, cuando pues se trate de riesgos permitidos, porque sean acciones cotidianas, que es lo de las acciones neutrales, que ahora a continuación referiré, porque exista el principio de confianza, porque haya una prohibición de regreso, porque hay otros riesgos concurrentes que son los que se han concretado, en fin, no le voy a explicar a esta ilustrísima sala la teoría de la imputación objetiva, que de sobra lo conoce, simplemente es introductorio de lo que voy a continuar señalando. ¿Y qué es lo que voy a continuar señalando? Bueno, pues no es que se trate de repetir que es una acción neutral como una especie de muletilla, bueno, pues es que realmente es una acción neutral, es que es un ejemplo de acción neutral lo que realizaba Juan Miguel en su quehacer diario. Porque claro, si las acciones neutrales han sido definidas por el Tribunal Supremo, no cito las sentencias porque de sobra son conocidas, pero las parafreo, las utilizo simplemente para referirme a ellas. Si el Tribunal Supremo ha dicho que una acción neutral es cuando un comportamiento cotidiano no es punible como participación, cuando suponga una contribución fáctica, como la de Juan Miguel, sin duda, sí, suponía, igual que otros muchos, pero no normativa, porque ese comportamiento está cubierto por el rol social lícito en el que se actúa, pues eso es lo que vamos a ver, que es lo que realizó Juan Miguel. Por mucho que, y además precisamente la teoría de las acciones neutrales se desarrolló por primera vez precisamente para los casos de complicidad, que no lo eran, es decir, para explicar que supuestos casos que habían sido instrumentalizados por un sujeto y que podían ser cómplices, pues que en realidad no lo eran, ¿no? Y entonces, pues cuando se dice que hay una acción neutral, o mejor dicho, ¿cuándo deja de ser una acción neutral? Para ser todavía más claros. Bueno, cuando el autor, o en este caso el cómplice, o el pretendido cómplice, está llevando a cabo un fin delictivo manifiesto. Es que eso no es neutral, porque es que resulta que usted dice que es neutral cobrar de un cliente unos honorarios, en el conocido caso de los honorarios y del blanqueo de capitales, y resulta que le ha pagado con un cuadro que es precisamente el que supuestamente ha robado. Eso ya no es neutral, porque eso es un fin delictivo manifiesto. O cuando hay una relación de sentido delictivo, o sea, pues que Juan Miguel le hubiera dicho a alguno de las otros participantes, a los que se supone que ha ayudado en complicidad, oye, mira, pero mejor no lo hacemos así, vamos a hacerlo así, que si no, te van a pillar. Al señor Llorca, decirle, no, esto es que tal y como lo estamos haciendo, estás dejando mucho rastro documental, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando se superan los límites del papel social profesional del cooperante, o sea, resulta, bueno, pues que ya Juan Miguel no tiene una labor que él empezó de traductor y luego pues que eso ya es conocido y luego pues continuó su labor como administrativo y en fin una serie de cuestiones que ahora veremos en Watson Philatelic. No, que se hubiera extralimitado, que pues todos los días viajaba a Madrid, pues resulta que se ocupaba de unas cosas, de la otra, no. Cuando uno se adapta al plan delictivo del autor, pues lo que acabo de decir, es decir, pues claro, pues si se hubiera puesto de acuerdo con el señor Llorca para realizar. Todo lo contrario, en cuanto se enteró que el señor Llorca era, como se decía antes, una persona de dudosa moralidad, le dijo que no quería trabajar más con él, lo mismo que por cierto Lucía, o cuando implica un aumento del ELES. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad laboral que ha quedado aprobada en el plenario? Entre otras cosas, por la ingente documental que hemos
aportado? Bueno, pues que empezó como traductor, que acabó trabajando un poco de, si se me permite la expresión coloquial, pero muy gráfica, de chico para todo, igual que Lucía y que otros, sobre todo Lucía y él, que dijo Lucía en su declaración, como parece que hay que decir de quién ha sido la petición, bueno, pues testigo del Ministerio Fiscal, no de esta parte, el Ministerio Fiscal del que la cita, pues ese testigo del Ministerio Fiscal relató que eran un poco, creo que recordar, que dijo como pili mili, es decir, bueno, pues que eran un poco intercambiables, que llevaban un poco la administración de todo, y que el señor Llorca, claro, los tenía como persona de confianza. Qué cosa más curiosa, porque como personas de confianza, por eso les puso en las cuentas, pues porque pensó que ninguno de los dos eran unos delincuentes y que no le iban a sustraer dinero, por eso estaban autorizados en algunas cuentas. Ser autorizado, ya no hay tampoco acusación al respecto, porque ser autorizado, bueno, pues tendrá que haber utilizado la cuenta. Juan Miguel, pues nosotros aportamos ingente documentación que lo que demostraba era que el que había producido aquellas salidas de dinero no era Juan Miguel ni nadie de su entorno, sino precisamente el señor Llorca. Pero decía, entonces, la actividad es la de alguien que no se adapta a ningún plan delictivo del Llorca, ni Llorca tampoco había un fin delictivo, digamos, obvio, que dijera, bueno, hombre, pero tú es que, bien, estás ayudando en el trabajo a una persona que claramente está cometiendo un delito, esto deja de ser neutral. No, porque el señor Llorca, que tenía un restaurante, que tenía coctelería, que tenía tienda de ropa, que llevaba la revista Absolut Marbella, que había comprado, o que se había adquirido la concesión administrativa de Parque Marítimo Anaga, y que decía, sin ningún problema, que también tenía como cliente muy importante Fórum Filatélico, que había estado anunciándose en la revista Farus, que es donde había empezado Juan Miguel, pues eso todo no es un fin delictivo manifiesto, como para decir, bueno, no, es que yo ya no puedo colaborar más porque esto es obvio que es que estoy colaborando en un delito. Y todo esto lo hemos aportado o lo hemos acreditado documentalmente, es decir, yo no voy a estar ya citando los documentos porque para eso está la fase documental, que además pues aportamos una instructa con los documentos, y entonces, bueno, pues ahí están los documentos en los que aparece, por supuesto, porque también el Ministerio Fiscal ha incidido, porque es cierto que es un parámetro indiciario en su caso, en la nómina de algunas personas. Bueno, pues la nómina de Juan Miguel pues eran 1.000 y pico euros, y llegó el máximo, cuanto más ganó, eran 1.500 euros al mes, es decir, pues una nómina, pues, en fin, no sé si alta o baja, pero desde luego no es, dicho con la terminología antigua, un precio vil, decir, no, hombre, te estás cobrando un dinero que, claro, pues esto es una cosa un poco rara, no, pues una nómina, en definitiva, y por supuesto por banco, etcétera. Todos los que han declarado, bueno, pues el rebelde Llorca pues no ha estado aquí, y eso pues yo creo que ha perjudicado también durante toda la instrucción de la causa a Juan Miguel, en gran medida, ya no voy a hacer más referencia a ello, pero en gran medida porque muchas personas que luego se han afortunadamente desdicho en el plenario, pues como una forma de parapetarse cuando iban a declarar en la instrucción, pues en vez de sustituían poco más o menos que el nombre de Llorca, que estaba huido y que era pues gravemente contaminante, por así decir, pues lo sustituían por el Juan Miguel. Entonces cuando les decían, usted no sé qué tal, ¿quién? Juan Miguel, bueno, se ha acreditado claramente, para eso sirven los plenarios también, que Juan Miguel nada de nada en cuanto a todas esas cuestiones, y por eso pues bien, se retiró una de las acusaciones, y la otra creemos que realmente pues no es sostenible. Doña Lucía pues declaró que la función de él era la de administrativo, doña Natividad, incluso de administrativo cualificado, si se quiere, bien, pero eso no tiene mayor implicación para el grave delito por el que se le está acusando. Doña Natividad, Casado, exactamente lo mismo, la secretaria doña Belén Gómez Carballo, exactamente lo mismo, Rain Haraman igual, dijo que era un asistente, doña Belén dijo que era un empleado, don Domingo Cuadra dijo que era un subalterno, doña Susana Font dijo también que era un empleado de Llorca,
don Juan José Domínguez Varo dijo que era empleado de Llorca, teníamos trato con él a nivel administrativo, todo esto está transcrito, literal. Don Ignacio Zarza manifestó que Lucía y él eran empleados, etcétera. Es decir, en definitiva, bueno, pues con ese es el rol que se ha aprobado en este plenario, y es un rol que no es delictivo, y como el señor Llorca no se comportaba de forma obviamente delictiva, pues no ha habido ese sobrepasar la línea de la acción neutral para convertirse ya en un plano delictivo. Su actividad en Watson Philatelic pues fue un poco casi de casualidad, porque el señor Llorca, y lo aclararon las personas que vinieron aquí que sabían de eso, que eran Natividad Casado y Lucía Barcarce, pues aclararon que bueno, pues que tenía allí una señora que se llamaba Susan, bueno, no recuerdo ahora, Susan no sé cuántos, luego me saldrá, y que bueno, pues pensó que le estaba a lo mejor sustrayendo dinero, que bueno, casos que prescindió de ella, y entonces pues eso coincidió con que como los tenía para todo, porque lo mismo estaban para la revista, que estaban para tal, pues empezaron a ir por allí, y al final pues iban una vez cada semana más o menos, y hacían allí gestiones, y bueno, pues él era traductor de, ahora ya es abogado, pero eso se licenció mucho después, y como muchas veces pasa, casi a raíz del interés mostrado por este procedimiento, pero en aquella época que su licenciatura era la de intérprete de lengua inglesa, pues era una persona pues muy necesaria en Watson Philatelic, porque en Gibraltar pues todas las facturas y todas las cuestiones que sean administrativas, pues lógicamente pues van en inglés, y por eso también los proveedores le conocían, pues claro, naturalmente, porque cuando llega unos sellos allí, y tienen algún tipo de problema con el consignatario, cualquier incidencia, pues a Lucía y a otras personas no se podían dirigir porque el único que hablaba inglés, nosotros los españoles siempre con tantos idiomas, pues el único que hablaba inglés era bueno, aparte del señor Llorca, Juan Miguel. Entonces, bueno, pues esta sociedad Watson Philatelic, conviene resaltar una cuestión, también un poco por contraposición a lo que el brillante informe del Ministerio Fiscal dijo respecto de otras sociedades. Dijo, mire, todas las sociedades que tienen que ver con el entramado son sociedades sin actividad real, sin empleados ni oficina, y entonces ahí ese incremento, tal. No, la suya no. Watson Philatelic recibía las chapas, se seleccionaban, tenía empleados, esto es muy importante, tenía una actividad, y claro, se dice, bueno, no, pero eso también encarecía el producto. Bueno, pero es que también desde que le pregunten al agricultor cuánto le compran el tomate y cuándo se vende en el mercado, pues naturalmente que se encarece, pero bueno, cuando es de forma, digamos, cuando ese encarecimiento del producto es sin ninguna justificación y de forma, por así decir, abrupta, bueno, bien, pero cuando lo que hace Watson Philatelic es recibir una mercancía que, bueno, pues que selecciona, que tal, que luego el señor Llorca, que la verdad es que luego visto lo visto, pues era todo un paripé, sí, bueno, pero un paripé que no se notaba, es decir, es que tampoco llega un momento en que dice, bueno, pues anda, que qué trabajo se tomaba para realmente en el entramado del señor Llorca el papel que tenía Watson, pero bueno, el caso es que se lo tomaba, y se gastaba su dinero en sus empleados y todo, entonces bueno, pues si se lo tomaba, pues así estamos, que el señor Juan Miguel García pues se ve acusado por realizar un trabajo que verdaderamente, pues sí, que lo podía haber mandado directamente del proveedor y tal, pero bueno, también él les explicó que eso también es importante, porque cuando se dice, bueno, bien, es una acción neutral, ¿qué explicación se le dio a él? O sea, ¿en qué consistía entonces Watson Philatelic? Bueno, pues Watson Philatelic, la explicación que se le dio fue, en primer lugar, la de siempre, fiscal. No, mire, es que claro, con el IVA reducido, tal, Gibraltar, por eso también tiene que ir a Bastu, tal. Perfectamente plausible, porque hay gente que constituye sociedades, etcétera, etcétera, nada más que para ahorros fiscales. Pero no solo eso, es que el señor Llorca, con el que llevaba trabajando Juan Miguel desde 1996 o un poquito después, como se ha dicho, bueno, ya le tenían conocido, era una persona pues que
trabajaba con normalidad, que no había tenido ningún problema con la justicia, etcétera, etcétera, que tenía su revista, que allí se producían los encartes, eso, la publicidad de Forum en la revista esta Parus, que era de cosas de ecológicas y de comida sana, etcétera, etcétera. Y entonces este señor un buen día, cuando les dice que vayan a Gibraltar, dice, no, es que me he mudado, ya no voy a trabajar más en Inglaterra, y voy a trabajar aquí porque ya me he mudado también a Marbella, definitivamente. Bueno, pues un señor que tiene pasaporte inglés se mude a Marbella y que trabaje, o sea, que abra una empresa en Gibraltar para mantener lo que tenía de Inglaterra, pues también entra dentro de la normalidad o neutralidad, por hablar en términos de imputación objetiva. Estoy pasando las hojas porque estoy saltando todas aquellas personas que refirieron el trabajo de la sala, ha tomado notas continuamente de todos los declarantes, y más si eran acusados o coacusados, de los testigos. Entonces, bueno, pues, pero yo creo que no hace falta que recuerde todos los que han dicho, que han sido preguntados por Juan Miguel y lo que han dicho. Marcel Stengius, había una mujer como persona de contacto, y luego Juan Miguel García, claro, la mujer que había antes era la que echaron, y luego pues que era el que tenía el manejo del día a día. Esto del manejo del día a día además también dio lugar a alguna confusión, porque insisto, el señor Llorca, el rebelde señor Llorca, claro, es que no puede extrañar que esté rebelde, porque desde luego incauto respecto a la administración de justicia no era, por eso no está hoy aquí. Y tampoco era incauto en su devenir normal, y entonces, pues por ejemplo, va a un banco a que le diga, no, bueno, si es un señor solvente, etcétera, no sé muy bien para qué quería esa carta de solvencia, pero bueno, la necesitaba, y se lleva a Juan Miguel. Y entonces dice, no, mire, pero luego ya las comunicaciones, como yo viajo mucho y tal, pues con Juan Miguel García. Y entonces el del banco, o a los del banco, ya con sus programas de compliance, en fin, de que conozca a su cliente y eso, pues ya cogen todos los datos, estupendo allí, entonces ponían algo así como de director, estaba la traducción que habían puesto, la traducción que se hizo, pues ponía algo así como de director del... director, se tradujo correctamente, y por eso también el Ministerio Fiscal no ha vuelto, pero lo digo porque como quedó ahí un poco, pues... bueno, pero es que eso es como en unas, si se me va a permitir el ejemplo, como en unas diligencias previas que pone diligencias previas 2744/2017-P, de que el oficial de la Administración de Justicia que lo lleva es Paco. Bueno, muy bien, pues ese es el del día a día, pero eso no, el responsable es el juez instructor, naturalmente. Es decir, es que ser del día a día no significa más que eso, efectivamente. Por mucho que lo diga incluso un banco. El señor Reinhard también habló de que era un asistente, y luego pues numerosa documental que también aportamos y a la que me remito. Simplemente destaco que aparecen ahí las comunicaciones que tenía don Juan Miguel con los proveedores, de los que recibían los sellos Watson Philatelic, y allí aparece bueno, que aquí ha aparecido el nombre, Sharon Mars, era como se llamaba la anterior. Bueno, pues la anterior firmaba como gerente, Sharon Mars gerente, y allí firmaba. Y luego cuando pasa a ser ya, porque ya la han echado, porque parece ser que eso, que se había llevado algún dinero o lo que fuera, aparece Juan Miguel, pues él ya solo firma con su nombre. Ni gerente se atrevió a poner, porque claro, un señor que estaba allí, que ni siquiera estaba contratado por Watson Philatelic, sino estaba contratado por las otras empresas del señor Llorca en Coíno, en Marbella, y que va por allí, ¿qué tal? Yo sé, bueno, pues el firmador, que alguien tiene que firmar un fax, pero y entonces pues hemos aportado documentación, por ejemplo, en la que se ve pues un pedido que se recibe de Crimpen, y entonces pues hay un problema con ese pedido, y entonces pues él informa simplemente a Crimpen, pues oye, ya hemos recibido la caja que mandasteis y tal, pues el tráfico normal y corriente. Y luego además hemos aportado, y ya con esto termino la cuestión de la neutralidad y prácticamente la del tipo objetivo, hemos aportado además numerosísima documentación acreditativa también de lo que hacía el señor Llorca, que la tenía Juan Miguel, y bueno, ya lo explicó, me remito a aquello, bueno, porque ellos cuando se fueron, pues lo explicó él muy bien, pues estaban un poco asustados, digo ellos porque era Lucía y él, estaban un poco asustados de que lo de la ballena blanca que había salido, que estaba condenado, aunque luego la absolvieran, pero bueno, estaba condenado en ese momento. Ballena Blanca
Marbella, la Operación Ballena Blanca, etcétera, y entonces pues dijo, bueno, vamos a hacer una auditoría o una especie de due diligence o como se quiera llamar, de a ver de dónde vienen estos dineros de este señor, etcétera, etcétera. Y entonces cuando hizo eso, pues el abogado que tenía en aquel entonces, con muy buen criterio, he de decir, le dijo, mira, como aquello casi es una cosa abandonada, pues porque el señor Llorca ya estaba oído y no volvió a aparecer por allí, mira, cógete toda la documentación y te la llevas. Porque además como tampoco era, digamos, en ningún estaba en un pasillo, es decir, no era una cosa, dice, y entonces él se la llevó, bueno, el abogado la miró, se aportó un poquito en instrucción y luego pues cuando tuvimos la oportunidad de hacernos cargo de la defensa, pues empezamos a ver todos los papeles, a ver qué podíamos aportar y entonces, bueno, pues aportamos lo que nos pareció que era relevante, documentos que además han sido utilizados con profusión por parte del Ministerio Fiscal, pero eso volveremos luego. En definitiva, hemos aportado muchos documentos que acreditan, pues, no solo lo que hacía don Juan Miguel, sino también, no ya lo que no hacía, que eso, claro, es imposible prueba, sino lo que hacía el señor Llorca. Y entonces, pues también están en nuestro escrito documental allí relacionados, pero en definitiva, en primer lugar, las testificales, pues la del señor Merino, que dijo, por ejemplo, el señor Llorca me dijo que era el que gestionaba esas sociedades, me lo dijo él, me dijo que sí, que gestionaba esos proveedores. La propia secretaria doña Belén, don Marcel, Jesús Sánchez, bueno, Jesús Sánchez le conocía como Josep, pero en todo caso, pues también dijo que tenía que ver o sea, que no tenía que ver él con Juan Miguel, sino había hablado alguna vez con Josep, doña María Cabezón, que era una persona conocida del señor Prada, o sea que ya mucho antes de que Juan Miguel apareciera en escena, cuando estaba todavía haciendo las traducciones de la revista esta de Comida Sana, ya el otro tenía sus reuniones con el señor Prada, etcétera, ¿no? Doña Nena López García, etcétera, etcétera, y luego un montón de documental de las cuentas y balances, etcétera, todo firmado por Llorca, las auditorías de la empresa Moore Stephens, etcétera, todo relacionado con Llorca. Es decir, y bueno, pues la verdad es que en la instrucción de la causa el Ministerio Fiscal no dispuso de esa documentación, la tenía el propio investigado, él pensó que no era necesaria su aportación, su letrado anterior sí, nosotros fuimos de otra opinión, la hemos aportado y parte pues ha sido valiosa también para demostrar algunas cuestiones. De toda esta documentación, que insisto, está toda relacionada, solo quiero referirme en aras a la brevedad, solo quiero referirme a dos, porque hay muchas veces que hasta las propias defensas nos acabamos creyendo, no sé, hacen una entrada de registro en una local de un cliente y entonces pues luego, pues no ha salido nada, qué bien, pues oye, mira, pues era verdad lo que me había dicho, pues no tiene ninguna implicación en el asunto. No. Las pruebas que se practican, las diligencias de investigación que se practican y que son, digamos, no incriminatorias, no son neutras, son exonerantes. Y entonces, por ejemplo, de toda la ingente documentación que se ha recabado en entradas y registro, etcétera, etcétera, pues es que don Juan Miguel no aparece por ningún sitio. Es que están las agendas telefónicas de Fórum Filatélico. Todo esto lo hemos relacionado también en nuestro informe, en nuestro escrito de conclusiones documental. Están las agendas telefónicas de Fórum Filatélico, en las que de Fórum Filatélico. O sea, cuando llegamos aquí, al principio la investigación se pretendía que era poco menos que el gestor de todos los proveedores de Fórum Filatélico. No está ni su nombre, ni por supuesto, ni su teléfono, ni ningún contacto en esas agendas. Eso no es simplemente neutro, es decir, bueno, si está, un indicio, si no está, da igual. No. Si no está, es claramente exonerante, porque unas agendas telefónicas de Fórum Filatélico, bueno, pues Julián Camarillo, caja 5, bloque 4, folio 6, 8, 10, 12, 14, bueno, etcétera, etcétera. Y también está la agenda del señor Briones, en las reuniones mantenidas, dejando de lado las cuestiones de defensa, por supuesto, del señor Briones. Pero en todo caso, no hay ni una sola cita en la que aparezca don Juan Miguel García. Y como esto, pues insisto, otras muchas cosas a las que, pero en aras a la brevedad, pues me remito. La única, de todo lo que he dicho, la única disidente, pues fue doña Pamela, en su declaración. Y aquí es donde voy a citar la segunda sentencia del Tribunal Supremo, que aquí lo que hace es que confirma el voto particular de quien hoy
ponente en esta ilustrísima sala. No confirma la sentencia, sino el voto particular de la sección primera, ahora citaré cuál es. Porque claro, resulta que doña Pamela, yo no voy a entrar, y menos, primero porque no se debe, segundo porque es una inelegancia, y en tercer lugar porque encima estoy hablando después del abogado de doña Pamela. Yo no voy a entrar en, digamos, empezar a valorar ni la actitud procesal ni el testimonio de doña Pamela, insisto, porque encima estoy hablando después que es un letrado. Solo quiero recordar, dijo que no conocía al señor York. Y luego dijo pues que bueno, que era don Juan Miguel el que un poco menos que hacía todo. Entonces el Ministerio Fiscal dijo, bueno, pero como le ha quitado de lo de Ramsey, pues entonces a lo mejor del resto de la declaración de doña Pamela, ese es el razonamiento más o menos, me lo tengo que creer, porque o sea, no tiene un ánimo espurio, porque si hubiera querido solo atacar a don Juan Miguel, pues entonces no le quita de lo de Ramsey, que ha sido porque nos han quitado, a lo mejor entre otras cosas, del blanqueo de capitales. Entonces dice, bueno, pues si yo me creo a doña Pamela para lo de Ramsey, me voy a creer el resto del testimonio. Entonces el resto del testimonio pues es poco favorable, vamos a decir así, a don Juan Miguel. Bueno, en primer lugar, entonces habría que creerse también que no conoce al señor Yorca y en fin otras cosas que dijo aquí que yo creo que no son verosímiles, y ya no voy a calificar más el testimonio porque insisto, no quiero yo tampoco que, pero desde luego lo que tampoco puede consentir esta defensa es que la neutralidad del comportamiento de don Juan Miguel se vea empañado por el testimonio de una coimputada y que, insisto, sin necesidad de entrar a valorar el contenido material de lo que dijo, que no nos es favorable, sí lo que puedo entrar es a valorar que esta ilustrísima sala no puede tenerlo por prueba. Y me parece que es más que evidente. Porque la señora doña Pamela Randall no contestó a las preguntas de esta defensa. Es más, no hubiera hecho falta, pero por si acaso, ya pensando quizás en este informe, pues cuando terminó su testimonio y dijo que no iba a contestar a las defensas, yo dije, señoría, ¿se pueden formular de todas formas las preguntas? La señora presidenta me contestó, mire, como es una persona en esta situación, estaba muy cansada, había que haber hecho varios recesos, la sala recordará, prefiero que no las formule, porque me parece que es una pérdida de tiempo, no tiene ninguna utilidad más que las conozca. Entonces no se formularon. Lo importante no es que no se me dejaran formular las preguntas, que además yo creo que realmente el formular las preguntas para que no las contesten tampoco en ningún sitio de la ley de enjuiciamiento criminal está que haya derecho a ello. Lo importante es, por lo menos yo también quise visualizarlo así, que es que no quiso contestar a las preguntas de la defensa de la defensa de a quien ella había incriminado, entre otros, pero en particular a Juan Miguel. Y entonces, bueno, pues está, yo simplemente la voy a parafrasear, casi más por recordar que por otra cosa, la sentencia de esta ilustrísima sala, de 5 de 12 de 2001, en un caso de pertenencia a banda armada y organización terrorista, de una organización terrorista gallega, y entonces, bueno, pues se condena, y uno de los coacusados pues había declarado en contra del otro, pero se había acogido, además allí se daba la circunstancia de que había llegado a un pacto con el Ministerio Fiscal, abiertamente, porque la sentencia habla de ello, evidentemente, y entonces, bueno, pues el ilustrísimo señor magistrado, don Ramón Sáez de Valcárcel, señala en su voto particular que no procede el tenerlo como prueba, y lo mismo pedimos respecto de la señora Randall. La sentencia de la mayoría había hablado de, que también se ha hablado aquí en este plenario, de la contradicción devaluada, y con buen criterio el votante particular o disidente señala que no es una contradicción devaluada, que es una radical ausencia de contradicción. Y es que eso, porque claro, un voto particular no deja de ser un voto particular, pero claro, cuando luego la sentencia, con ponencia de hoy excelentísimo señor Julián Sánchez Melgar, entonces también excelentísimo señor, pero magistrado del Tribunal Supremo, de 18 de 6 de 2015, en la que confirma, revoca la sentencia precisamente en el mismo sentido que el voto absolutorio. Y entonces, bueno, muy brevemente, ¿por qué nos atañe a nosotros esta cuestión? Bueno, pues porque es que se da exactamente la misma situación, porque en aquella ocasión no se contestó a las preguntas, aquí tampoco se ha contestado a las preguntas. Luego también en aquella ocasión se decía, tanto en el voto como luego en la sentencia del Tribunal Supremo,
que había un desequilibrio profundo entre las partes, que no había igualdad de armas, etcétera, y luego porque se decía además también que, pero esto es en general, se contesta no se pregunta, se contesta a las otras defensas, tiene que haber credibilidad subjetiva, que no la había, y tiene que haber persistencia en la incriminación, que es que tampoco la había. Y es que además tampoco había, que eso es jurisprudencia del Tribunal Constitucional de hace muchísimo tiempo, una corroboración objetiva externa. Bueno, es que nosotros aquí no tenemos ninguna corroboración objetiva externa, no tenemos la credibilidad subjetiva, porque, en fin, yo con todos los respetos, pero decir que no conoce esta señora al señor Llorca, la pregunta fue, de las últimas del Ministerio Fiscal, ¿conoce usted al señor Llorca? Y no dijo, bueno, no, he oído hablar de él, me suena, tal, dijo, no le conozco. Bueno, y luego además, pues no ha habido ni siquiera esa persistencia en las manifestaciones, porque ha variado de la instrucción ahora, ha variado la declaración. Si bien es cierto que ha variado para quitarnos de Ramsey, pero es igual, ha variado. Luego ya no hay persistencia. Entonces, yo creo que estamos en la misma situación y, por tanto, sin entrar, insisto, a valorar, que además eso pues también ahorra mucho tiempo en estos momentos, la declaración pormenorizadamente, y me ahorra también el desagradable episodio de tener que criticar el testimonio de una coacusada, pues solo con el cascán de fuera, esta sala no puede hacer prueba, respetuosamente entendemos, de esa declaración, porque sería un juicio no racional de la prueba. Y ya con esto paso, y para terminar, al tipo subjetivo. Y entonces, el tipo subjetivo de la complicidad, pues tiene que haber también en lo que se denomina un doble dolo. Por un lado, el dolo de prestar la ayuda, o sea, de que él sepa lo que está haciendo, y por otro lado, de que el hecho se consume, es decir, que sepa que ahí había una estafa y que quiere pues consumar el perjuicio patrimonial, y que sepa que hay un error, un engaño bastante, y que sepa, en fin, todos los elementos de la estafa. Ni sabe que está prestando ayuda a Forum con lo que está realizando, o sea, ni siquiera tiene del doble dolo, ni siquiera el primer dolo, porque ¿no? que Forum era un cliente, pero eso no significa que se sepa que hay ahí un dolo en relación con Forum, ni tampoco sabe que con ello, en la segunda parte del dolo, o bueno, el segundo dolo, porque se habla de doble dolo, que ello coadyuvaba a una estafa. Y bueno, y es que hasta incluso del propio informe del Ministerio Fiscal, no en relación con nuestra parte, sino con relación con otras partes, pues se dejan entrever también elementos que implican esa ausencia de dolo, porque el Ministerio Fiscal pues hizo mucho hincapié, y estamos de acuerdo con ello, que bueno, pues dice que había un fichero con un cuadro con 17 columnas, y que entraban y salían cajas, que tal, entonces habla ahí de María Cabezón, y dice que las que iban a María Cabezón pues que ponía MC, y las que ponía T pues eran a Ángel Tejero, y bueno, y entonces dice que no son las mismas cajas, que esto es muy importante, o sea, dice, en la general, ¿no? Todavía no estamos por lo de la furgoneta voy luego después, pero en la general dice, mire, se cambiaban para que no se notase, que eso lo dice el Ministerio Fiscal, y esta parte lo va a asumir así en la tesis que estamos manteniendo, por supuesto, sin perjuicio de lo que tengan que alegar otras defensas. Pero, claro, si se dice eso, entonces cuando le llegan las cajas a Watson Philatelic de Creative, ¿por qué tiene que conocer nada relativo a que eso está recircularizado? Pues no solo eso, sino que es que incluso se insistió por el Ministerio Fiscal en la parte relativa a don Ángel Tejero, e insisto, sin perjuicio de lo que dijera su defensa, yo estoy hablando nada más que de lo mío, pero se insistió por parte del Ministerio Fiscal, se dijo que bueno, que como él ya no podía negar la realidad, dice el Ministerio Fiscal, pues entonces dijo, no, pero es que hacemos una control de calidad aquí en Creative, y luego, pero dice el Ministerio Fiscal, desde luego las facturas que hay de Atrio, Creative, Stamps a Watson, las que podía haber en su caso Juan Miguel, que tampoco, porque iban a Llorca, pero bueno, más que la factura lo que veía las capas, no distinguen ese trabajo, no distinguen el control de calidad. O sea, lo que está manteniendo el Ministerio Fiscal es que a Watson llegaban las cajas, digamos, como si no fueran de Forum, en definitiva. Entonces, bueno, pues si eso es así, y volviendo otra vez a los términos de imputación objetiva, casi que es que hay una prohibición de regreso, es decir, os acusa al señor Tejero, os acusa al señor Juan Miguel García, pero a los dos a la vez, pues no, porque hay una prohibición de regreso, porque a partir de don Antonio
Tejero, con don Ángel Tejero, perdón, ya no se puede ir para atrás. Esa es la prohibición de regreso lógica. No eran facturas de venta, y entonces si eran facturas de venta y no se ponía nada de que se había hecho el control de calidad ni nada que se le pareciera, pues ni estaba, y encima se habían cambiado las etiquetas y todo eso, pues no estaba en condiciones. Y luego, también por un malentendido, se hablaba de lo de los albaranes. Vamos a ver, que es que lo de los albaranes, yo de las poquitas preguntas que hice durante este plenario, no soy yo mucho de preguntar, pues era, bueno, pero vamos a ver, cuando cualquier empresario manda una caja de sellos o de lo que sea, hoy en día, además, con la sociedad de la comunicación que tenemos, lo lógico es adelantarlo por fax en aquella época. Mire, va esta caja con este contenido, pero entre otras cosas, porque es que si no, tú mandas la caja y si no llega, nunca llegó. Entonces, que Juan Miguel, algunas veces, porque luego, por ejemplo, doña Lucía y Natividad, etcétera, dijeron, no, pero muchas veces recibíamos los albaranes, o sea, esos los recibíamos del propio Llorca. Pero bueno, como se había dicho que también lo mandaba él, bueno, pues lo que mandaba él, pues lo mandaba pues en toda lógica, pero es que eso es una acción neutral de nuevo, pero ¿dónde está el problema? Otra cosa es que fuera, pues eso, que se superaran los límites del papel social profesional del cooperante, y entonces pues se mandara eso y se dijera, ojo, cajas delicadas, ya sabes a lo que me refiero, tal, no sé, o que, en fin, algo así, pero es que si es no acertamos a entender, o bueno, acertamos a entender que haya podido ser antes del plenario una cuestión sospechosa, pero no ya a estas alturas que han quedado aclaradas. Ya para terminar con esta parte de la recircularización general y paso a lo de la cuestión de la furgoneta, pues también se dice, hombre, pero es que claro, fueron varios años y entonces pues ya don Juan Miguel se tiene que haber acabado percibiendo, bueno, pues no sé, que claro que lo que venía de Creative, pues que debía ser también de Forum, y además que qué cosa más absurda que por qué Creative no le va a vender directamente, o sea, de Madrid a Madrid, a Forum, sino que lo va a pasar por... Bueno, ya hemos hablado de la cuestión de lo del IVA, la cuestión de que, pero sobre todo, es que está aportado en nuestra documental que Creative había factura, y luego ya empiezan las que tienen que ver ya de la época de Juan Miguel. Entonces en la factura de Creative a Philatelic International Distribution, que es la anterior, antes de Watson. Y luego ya empieza a mandar a Watson. ¿Y esto qué significado tiene? Bueno, pues es que no es una empresa ad hoc que nace cuando empieza a trabajar Juan Miguel, es que eso ya existía de forma previa, teniendo en cuenta el rol en el que estaba interactuando, pues presuponer que va a estar él escudriñando a ver por qué eso es así, etcétera, etcétera, pues no nos parece plausible verdaderamente, pero sobre todo es que no se ha articulado prueba que demuestre lo contrario. Quizás por eso, pues esa formulación tan alambicada que veíamos antes en relación, y en la que yo decía que podía incluso pues ser significativa de la duda. En el informe realmente pensamos que casi como un obiter dictum, el Ministerio Fiscal se refirió a lo que había dicho doña Belén, pero en la instrucción, no en el plenario. Y entonces, si nosotros lo hemos transcrito bien, entonces dijo en algún momento dado, bueno, doña Belén dijo, bueno, sí, pero en la instrucción, que dijo que tenía que ver con, que coordinaba o algo así, con la filatelia, pero, perdón, con los proveedores, pero eso lo dijo en instrucción. En el plenario dijo lo que ya he citado, y no, primero, no hay por qué quedarse con la instrucción, con la declaración de instrucción, eso es una obviedad, y en segundo lugar habría que haber articulado lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal, de preguntarle por la contradicción, no se hizo eso. Entonces lo que vale es lo que dijo en el plenario, que por lo demás es lo que todos los demás testigos y coacusados dijeron, excepto doña Pamela, a la que ya nos hemos referido. Por tanto, estamos ante, de nuevo, también incluso desde el tipo subjetivo, aunque es una cuestión de tipo objetivo, pero estamos ante una cuestión de neutral. Y para terminar el tipo subjetivo, pues la cuestión de, ya casi también el informe, la cuestión de la furgoneta, bueno, más o menos el argumento sería como, hombre, qué casualidad
por así decirlo, qué mala pata, ¿no? Que justo te tiene que llamar a ti para que vayas a una furgoneta, que tiene sellos. Entonces, bueno, no te quejes de que estás en el banquillo, porque claro, pues, qué raro, ¿no? Que justo la cosa de la furgoneta. Bueno, pues sí, claro que es raro, pero primero, ya lo hemos citado anteriormente al folio 53.505, basta leerlo, la declaración de instrucción, 53.505, don Juan Miguel se pone a hablar de lo de la furgoneta de forma absolutamente espontánea. Es decir, no hay, digamos, una pregunta, lógico, por otro lado, porque el Ministerio Fiscal, ¿por qué iba a saber eso? Entonces él lo explica, que eso ya da buena cuenta desde las máximas de la experiencia con las que hay que valorar la prueba testifical, que no es una prueba valorarla de forma intuitiva, sino, bueno, pues con unas máximas de la experiencia que magistrados tan experimentados como los que ante los que me estoy dirigiendo las conocen y que me permito recordar pues lo que dice la psicología del testimonio, que es la máxima de la experiencia, digamos, técnica para valorar este tipo de declaraciones. Y en la psicología del testimonio se habla de las complicaciones negativas. Se dice que las complicaciones negativas, dicen, suelen ser un buen indicador, cito una monografía sobre psicología del testimonio, un buen indicador o máxima para valorar la credibilidad de un testimonio. Tales complicaciones, que suelen surgir habitualmente en un suceso, son difíciles de inventar por parte de quien realiza una declaración falsa, pues no es sencillo imaginar que situaciones cotidianas y casuales podrían haber entorpecido el suceso si hubiese sido cierto, para luego relatarlas mendazmente. Bueno, aquí se tendría que ser una suerte de complicación negativa, inventada y para poco menos que autoincriminarse. Se cuenta lo de la furgoneta, que sin duda es una complicación negativa, en el sentido de que bueno, pues que él estaba tranquilamente allí en Málaga o Marbella, y entonces le llaman, lo relató perfectísimamente tanto él como doña Lucía Valcárcel. Que les llamó y les dijo, oye, venid para acá, que tenéis así, no lo dijo él, pero lo digo yo, parecía que era así un poco como defectivo, ¿no? Oye, os venís para acá, pues el chico para todo, que hablábamos antes, ¿no? Y así también relató Lucía Valcárcel, que a mí no me siento mal, no me siento bien, me siento bastante mal, además estaba embarazada, le dije que yo no me desplazaba a ningún sitio, y entonces, pues, tuvo que venir a Madrid Juan Miguel, y le dice, mira, la furgoneta esta, para allá. Entonces, claro, se dice, hombre, es que tuvo que ver, primero, se asume que son sellos de recircularización, cosa que no hay prueba porque esa furgoneta no ha aparecido nunca en las cajas de los sellos. Lo único que se sabe es que ahí hay una anotación que dice retirada. Claro, pero es que esto, si fuera para la recircularización, primero, tendríamos que tener la prueba. No hay más personas que han declarado al respecto, y las dos, ninguna de las dos ha dicho eso, por supuesto, que son Juan Miguel y Lucía. No hay más personas que hayan... No hay más pruebas. Es decir, si la sala quiere decir otra cosa, tiene que hacer una suposición, y yo creo que sin ningún indicio decir que eso es así. Asumir que él vio qué había dentro de las cajas, cómo estaban configuradas, si había etiquetas, si no había etiquetas. Cosa que no hay ninguna prueba. Pero es que además, es que no tiene ningún sentido, porque ¿para qué van a ser para la recircularización? Si ya en ese momento, por fechas, estaba, permítanseme decirlo así, funcionando a pleno rendimiento, según la propia tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, el sistema de Creative y don Ángel Tejero. Pues se lo da Ángel Tejero, como hacían según la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, y sin incriminarle a nadie, sin presuponer nada, por supuesto, pero no compagina, es decir, pues se hubiera hecho así, lógicamente. Es más, justo antes y después de dicha retirada se producen entregas de cajas a Creative o a don Ángel Tejero. Entonces, ¿qué serían esas cajas? En primer lugar, doña Lucía, que es la otra persona que declaró al respecto. Bueno, y luego también hay otra cosa, que es que cuando alguien, y precisamente esta Audiencia Nacional, que tiene la que más experiencia en cuestiones de bandas organizadas, etcétera, no, las bandas organizadas también funcionan como una empresa, en el sentido de que tú no dejas ver la entente criminal a un tercero porque tienes que compartir los réditos con él. Es decir, es que si tú le dices a Juan Miguel que esos sellos son para la circulación, no sé qué, te va a decir, sí, bueno, y por eso me vas a pagar 1.500 euros, me tendrás que pagar más. Es decir, es que no hay ninguna de las máximas experiencias habituales que se traban con habitualidad que lleve a que él tuviera que ver esas cajas, supiera que eso era para la recircularización, que yo además dudo. Primero es que no hay prueba, pero segundo es que yo dudo que eso fuera para la recircularización. Yo realmente pienso que el señor Llorca se lo quedó
porque se lo estaba ya sustrayendo, era la última época, porque se lo estaba sustrayendo a Fórum Filatélico, pero así, en directo. Porque además aquí se habló de que, que había unos sellos que no eran que eran sin ser defectuosos, pero no eran de la primera calidad, y que entonces había países que estaban muy interesados en ellos y tal. A lo mejor dijeron, oye, pero aquí vamos a tapar agujeros vendiéndole los sellos a países, entre comillas, del tercer mundo en cuanto a la filatelia. Eso se dijo aquí, no lo ha dicho el señor Llorca porque lamentablemente no está, pero en todo caso, insisto, de toda esta cuestión de la furgoneta, yo creo que las máximas de la experiencia lo que conducen es a una, primero, de nuevo, una acción neutral, y en segundo lugar, en cuanto al tipo subjetivo, a que sea imposible señalar que hay dolo. Y por último, en cuanto al dolo, y esto afecta a todo, y lo acabo de mencionar, una máxima de la experiencia clave para la valoración de la prueba, una valoración de la prueba racional y no meramente intuitiva, relativa al dolo, pues es el antiguamente denominado para la receptación precio vil, es decir, es que claro, y el Ministerio Fiscal se ha referido a las nóminas de muchas personas y seguro que lo ha hecho en ese sentido. Nosotros aportamos una pericial económica que desnuda la vida económica de don Juan Miguel de los últimos 20 años, en lo que viene, que ni tiene ningún bien suntuario, ni tiene ningún vehículo, ni ninguna casa más allá de la normal, con una hipoteca, que todavía sigue pagando, etcétera, cuando trabajó, pero ni en ese momento ni después. Es decir, que si la sala pensase que es que se ha llevado algún dinero, bueno, pues todavía está, a ver si lo puede disfrutar, porque desde luego no, hasta ahora no lo ha disfrutado, porque ha mirado todas sus cuentas, es más, está aportada. Lo que renunciamos fue a la ratificación por ahorrar tiempo, puesto que nadie la había impugnado ni nadie había preguntado por ella, pues dijimos, bueno, no es falta que se ratifique, pero la citamos como documental, puesto que pericia única es, puede ser documental a efectos casacionales, también lo podrá ser para esta sala. Digo, están hasta las salidas de cajero, para que se vea, bueno, que si saca 50 euretes de vez en cuando por el cajero es porque no tiene otro dinero guardado, y esto es una máxima que en un asunto de jugadores de fútbol, esa fue la prueba que se articuló, que decían, han cobrado un dinero para dejarse ganar, y entonces lo que hicieron fue luego a mirar los meses de después a ver cuánto habían sacado por cajero automático, y efectivamente no habían sacado nada, y decían, hombre, si usted normalmente le pidieron al banco, sacaba no sé cuánto y luego deja de sacar, será que es que está tirando del sobre que le dieron por dejarse ganar. O sea, que la prueba es indiciaria, pero es suficiente. Bueno, pues es que hemos vaciado todas las cuentas, todo con esa pericia, realizada por una auditora de cuentas, por dos auditores de cuentas, perdón, y ahí la tienen la sala a su disposición. Y esto es una máxima de la experiencia también importante, insisto, para la acreditación o no del dolo. Y ya para terminar, respecto de la autorización en las cuentas, pues simplemente porque lo mencionó el Ministerio Fiscal, pues ya lo hemos dicho, pues el señor Llorca autorizó a don Juan Miguel en las cuentas porque consideró que era una persona honrada. Es que otra cosa no se puede decir. Y por eso lo autorizó, porque dijo, este no se va a llevarme dinero. No digo que tenga mucho crédito la opinión del señor Llorca, todo lo contrario, pero en todo caso, pues es significativo. También estaba autorizada doña Lucía, porque viajaba mucho, etcétera, y sobre todo es que no se ha hecho uso de esa autorización, es decir, es que el estar autorizado, lo mismo que lo tiene dicho, por cierto, la sala también en la sentencia, la sala del Tribunal Supremo, en la sentencia de arte naturaleza, dice, ser apoderado en sí mismo no es significativo, pudiera ser un indicio sumado a otras cosas y cuando se haya utilizado el poder, si no, pues en fin, no hace falta que tampoco al respecto incida más. Ya para terminar, el señor Juan Miguel, como ya se ha repetido varias veces, pues cuando se enteró, y es un poderoso contraindicio, cuando se enteró de la cuestión de que este señor Llorca la habían condenado y tal, dijo, mira, yo me quiero ir, y entonces cobró 30.000 euros. Llevaba 10 años trabajando, si me permiten decir así, en precario, porque cuando resulta que te contrata una sociedad, pero trabajas para otra, pero luego haces otra labor, pero la revista, pero si el restaurante, pero que si ahora vas para allá, que si ahora no sé qué, pues al final estás trabajando poco menos que eso, que en precario, es decir, son esos abusos que cada vez afortunadamente se van produciendo menos, pero que se producen en el mercado laboral. Y entonces, pues él se asesoró y dijo, bueno, yo voy a pedir una indemnización. Y este señor les dijo, bueno, yo la indemnización os la voy a pagar de Parque Marítimo a Naga.
en la que habían sido administradores, pero la indemnización es global, es decir, no le pagan por la administración, porque eso no valía los 30, sino por su salida de todo lo que había hecho durante esos 10 años, lo mismo que a Lucía Valcárcel. Y bueno, a lo mejor es un poco arriesgado por mi parte decirlo, pero yo diría, y muy bien que hicieron, porque es que o cobraban eso o no cobraban nada. Y en esa, bueno, no cobraban nada, o iban a la jurisdicción laboral allí a discutir, no, mire, pero es que yo hacía tal cosa, pero es que no, pero porque este señor pues trataba a sus empleados de esta manera, de decir, no, tú ahora eres administrador aquí, pero por eso no te pago, porque te lo estoy pagando por lo de lo otro y tal, y no sé qué. Y entonces, pues, el montante total, incluida indemnización, que ha cobrado don Juan Miguel el señor Yorca han sido 186.000 euros en 10 años. Es decir, es que eso no es una cantidad ni muchísimo menos relevante como para deducir otras cosas. Y es un poderoso contraindicio no solo por eso, sino porque también hay una carta, también relacionado con el señor Merino, que lo reconoció él aquí, que dijo algo así como que le decía, oye, la indemnización la voy a pagar a través del Parque Marítimo de Anaga, ya hablaremos, ya haremos cuentas y tal. Si hubiera sido una persona de la máxima confianza, etcétera, se habría cobrado el mismo de las cuentas de las que estaba apoderado. No lo era. Y se ha visto inmerso, lamentablemente, en un procedimiento pues muy doloroso, pero que ya esperemos, y estamos convencidos de ello, que está llegando a su fin satisfactorio. Hicieron una auditoría, de ahí viene esa documentación que hemos aportado de todos los documentos que tenían, de las auditorías que había de Moore Stephens, y vieron que el dinero que tenía era de Forum, no de blanqueo de capitales. Entonces dijeron, pues me quedo tranquilo, voy a cobrar entonces los 30.000 euros. Bueno, luego eso pues no ha sido así exactamente, pero esa era la intención y tenía toda su lógica. De tal modo que entendemos muy respetuosamente que, pese a la brillantez de los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal, que precisamente han sido muy brillantes porque había muy poca materia para mantener la acusación, pues procede una sentencia absolutoria. Subsidiariamente, reclamamos dos cosas nada más. O como dicen algunos compañeros, muy subsidiariamente, bueno, pues muy subsidiariamente, en primer lugar, que esta sala conoce la figura de la complicidad adhesiva, es decir, cuando uno participa en un hecho criminal, pero ya en la última fase, no en todo. Entonces eso, en caso de que hubiera condena, se debe apreciar. No es lo mismo estar desde el principio como cómplice que haber llegado al final. Y en segundo lugar, reiterar la cuestión que pusimos de manifiesto en la modificación, porque esta no la pusimos de manifiesto porque no es de calificación, pero sí pusimos de manifiesto la petición también del atenuante, aparte del atenuante de dilaciones indebidas a la que me remito, de lo que ya se ha dicho, pero la atenuante de analógica a la cuarta concesión, a la quinta reparación, por toda la documentación que se ha aportado y que decía mi querido compañero Javier Melero, defensor del señor Merino, que había contado varias veces cuántas veces hacía alusión a su mandante o a lo que él había dicho, y entonces que eso quería decir que había ganado mucha atenuante, una cosa así más o menos, lo dijo. Pues he de decir que más alusiones se han hecho a la documentación que nosotros aportamos. Y no es necesariamente que es que nosotros estemos confesando nada, es que bueno, pues nos pareció importante dejar por lo menos claro cuál era la posición de una persona que se declaró en rebeldía y que dejó a Juan Miguel detrás, y muchas personas pues en un abuso decidieron, por lo menos en un primer momento, aunque ha sido rectificado con posterioridad, señalarle como responsable de todo lo que tenían que haber dicho que era el señor Yorca, lo sustituían por el nombre de Juan Miguel García Gómez. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Llegado aquí vamos a interrumpir la sesión. Seguiremos mañana a las 10 de la mañana. Quedan citados. Muchas gracias, señorías.